Hola, yo soy María Camila Rincón, soy paciente bariátrica. En agosto cumplí 2 años de haberme hecho la manga. Sin embargo, mi proceso de pérdida de peso empezó mucho antes, 6 meses antes, en marzo de ese año, con un equipo interdisciplinar de médicos que hasta el día de hoy me siguen acompañando. Entonces eso para contarles un poquito sobre mí como paciente. La primera pregunta dice: ¿a partir de cuándo fuiste consciente que tenías problemas con tu peso corporal y qué sentiste? Me gusta esta pregunta porque cuando yo era niña yo no sentía ni era consciente de tener un problema con mi peso. Yo no sentía que me era diferente, no sentía que, no sé, mis piernas o mis gorditos fueran un problema. Hasta que en unas navidades, cuando tenía 8 años, una tía política me preguntó si yo me iba a comer la torta de chocolate que me acaban de servir. Y fue un shock porque no entendía por qué no me podía comer la torta de chocolate que tanto me gustaba. Y mucho menos porque para ella era un problema cómo me veía yo. Y obviamente ahí entendí que no iba a ser solo un problema para ella, sino en general un problema para la sociedad. Y que la gente iba a poder opinar sobre tu cuerpo solo porque eres gordo o tienes, en términos médicos, sobrepeso o obesidad. Y ahí mis papás, pues no ahí mismo, pero un par de meses después me llevaron una nutricionista, y a los 8 años yo tuve mi primera dieta. Entonces estaban las hojas impresas sobre la nevera. Y pues esa dieta que implicaba pues no comer la mayoría de las cosas que le gustan a los niños. Y fue muy duro porque digamos que fue la primera vez de sentir hay algo malo conmigo. Y durante décadas ese sentimiento y ese señalamiento de la sociedad me alejarían de buscar atención médica. La segunda pregunta dice: ¿cuántas veces has intentado perder peso? ¿Cuál ha sido el principal reto? Pues como les dije, empecé a hacer dietas a los 8 años, las probé todas, siempre con un efecto rebote. El principal reto es que ninguna dieta restrictiva es sostenible en el tiempo. Y el problema de la obesidad y el sobrepeso no es que el paciente coma o que el paciente tenga atracones. El problema va más allá. Y yo no tendría el proceso que he tenido si yo no hubiera tenido acompañamiento de salud mental. Entonces, al paciente gordo, al paciente con sobrepeso, con obesidad, se le juzga y siempre se pone la responsabilidad en él. Y como es tan evidente, toda tu experiencia de vida está atravesada por eso. En lo académico, en lo laboral, en las relaciones ni hablemos, en lo familiar, pero siempre es con el dedo señalando, como si de verdad uno simplemente comiera y decidiera estar en esta situación, y en realidad uno necesita otros tipos de ayuda más allá de la nutrición, que es obviamente importantísima, pero las conductas alimenticias apuntan a otras cosas. Entonces no hay ninguna dieta mágica si uno no encuentra las herramientas para cambiar algo que está acá y que te lleva a tener esos comportamientos destructivos. Y yo siempre digo esto: al paciente se le señala como el culpable de su sobrepeso, y es una enfermedad que requiere ayuda de distintos tipos. Es como, y no pasa con otras enfermedades. Tú no ves ni a la sociedad ni a los médicos señalando al paciente con cáncer, guardadas las proporciones obviamente. La tercera pregunta es: ¿qué es lo más difícil de vivir con sobrepeso o obesidad? Ya creo que respondí parte, pero es eso: todo el mundo se siente con derecho de hablar sobre tu cuerpo, darte la receta mágica para bajar de peso o decirte cómo te has engordado. Y todos tenemos espejos en nuestras casas y nos damos cuenta. Entonces el paciente con obesidad no es un paciente necesariamente como inconsciente de su situación. Uno sabe los riesgos, uno sabe que se ahoga subiendo unas escaleras, uno sabe que a veces las rodillas duelen, uno sabe que la espalda empieza a doler, pero de nuevo hay algo más allá de la parte física. Obviamente que la obesidad está relacionada con muchas condiciones
como la hipertensión y demás, y yo sí he visto un cambio en mi salud, pero ese cambio en la salud no hubiera sido posible si yo no tengo un grupo de médicos que se dedican conmigo a ver qué es lo que está generando que yo coma lo que como o por qué me alimentaba de la manera en la que lo hacía. Y la última pregunta es, ¿qué consejo tienes para los profesionales de la salud que atienden a pacientes con sobrepeso o obesidad? Francamente, no nos regañen. No nos regañen porque nos alejan de buscar la atención médica que tanto necesitamos. Yo tuve una médica que me regañó al punto que yo no volví a buscar ayuda médica cuando más la necesitaba por el hecho de cómo te miran cuando entras al consultorio. Yo tengo espejos en mi casa. Yo sé cuando me estoy engordando, los jeans ya no me entran, uno empieza a verse más cachetoncito en las fotos, pero no llegues a decirme que todos los padecimientos que yo tengo son culpa de la obesidad. Y saben que en el sistema médico hay muchos diagnósticos erróneos porque antes de mirar otras opciones siempre se le echa la culpa a la obesidad. Hay muchas historias de mujeres a las que no se les diagnosticó a tiempo el síndrome ovario poliquístico porque se culpaba la obesidad. No es mi caso, pero lo conozco. Hay muchas que han tenido otros padecimientos y nunca se diagnosticaron, o es la hora que no saben que tienen porque solamente les dicen que están gordos y que tienen que bajar de peso. Entonces, si ustedes creen que regañando al paciente lo van a hacer recapacitar, están haciendo todo lo contrario, lo están alejando. Y es el paciente que es uno de los pacientes que más necesita ayuda.